tenemos nada más dos fases de trabamiento y de bloqueo. Ahora, en este descentrado, chicos, chicas, no va a ser a 0 ni a 180 grados. Ahorita vamos a ver por qué. Este es el mentado descentramiento, la separación que hay entre el eje de rotación de la manivela y el eje de traslación de la corredera, ¿vale? Bajo el sistema o la configuración del MVC centrado, como les comentaba, esas dos fases de bloqueo ocurren, por ejemplo, cuando la manivela, la biela y la corredera forman precisamente una línea recta o están alineados. En ese caso se le conoce como el mentado, o los mecánicos lo conocemos como el mentado punto muerto superior. Casualmente, ojo, y casualmente, estas dos fases de trabamiento coinciden con algo que vamos a conocer como posiciones extremas. ¿Por qué se les llama posiciones extremas? Porque en este caso se interpreta que es lo más a la derecha que se puede desplazar lo que es la corredera, ¿vale? Y de igual forma, la otra fase de bloqueo y posición extrema es cuando la manivela, la biela, ¿sale? Se están o se vuelven colineales. En esos casos precisamente lo declaramos como el punto muerto inferior. Nuevamente, es lo más a la izquierda, se puede decir así, o lo más que se puede agachar, como le quieran llamar, lo que es la corredera o el mentado pistón. La diferencia entre ambos puntos, tanto punto muerto superior como punto muerto inferior, se le denomina como carrera. Este es el desplazamiento precisamente que tiene o desarrolla precisamente la corredera o el pistón. Ahora, al igual que el 4 barras, a este lo rige una pequeña regla. Esa regla nos indica que si la longitud de la manivela más el descentramiento es menor o igual a la longitud de la biela, nuestra manivela da vueltas completas. Si evidentemente no se cumple, no puedo decir que se trata de una manivela, sino que se trata de un balance. Vaya, no da vueltas completas o no desarrolla rotación completa. Ojo, hay otros casos específicamente de este mecanismo donde ocurren o tenemos fases críticas. ¿Cuáles van a ser ellas? Generalmente se dice que las fases críticas es en esta posición, cuando la manivela queda perpendicular al desplazamiento de la corredera. En ese caso, la biela no desarrolla movimiento plano general, por lo tanto, su velocidad angular vale 0. En este caso, nada más se traslada. También, cuando la manivela es muy pequeñita y la longitud de la biela es muy larga, en este caso se desarrolla mayor velocidad. Pero si nosotros utilizáramos o se llegase a dar el caso de que si la longitud de la manivela y la longitud de la biela fuesen iguales, tendríamos otras dos fases de trabamiento o de bloqueo. Cuando la manivela, la biela y la corredera queden perpendiculares al desplazamiento de la propia corredera. ¿Vale? Entonces, estas son fases críticas. Pueden ser de posición o en su defecto de bloqueo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Profe, tengo una duda. Mande. La única cosa con la que se diferencia el manivela biela corredera con el mecanismo de rodillera es el hecho de que en el de rodillera tiene un balancín. O, bueno, los No, eslabones. lo que pasa es que el mecanismo de rodillera es un mecanismo combinado. Ese mecanismo combinado tú lo puedes interpretar, o bueno, mejor dicho, es un mecanismo combinado conectado en serie, que está constituido por un mecanismo de 4 barras más un manivela biela corredera. ¿A qué me refiero? Dame un segundo para poderlo dibujar. No, déjame encuentro una hoja limpia. Acá está. Aguántame tantito. No sé si alguien tenga alguna otra duda para irla trabajando. Por ejemplo, aquí independientemente, por ejemplo, de las longitudes, no estoy trabajando con longitudes, evidentemente. Ahí si tú observas, o observan, estoy dibujando o tracé precisamente el 4 barras, ¿vale? Este es el 4 barras. Pero lo que vendría siendo el elemento de salida, déjame llamarlo así, del 4 barras, se vuelve el de entrada del manivela biela corredera. Por eso aquí yo les comentaba, esto es bien importante, cómo nosotros visualizamos el mecanismo.
Por ejemplo, su compañero puede decir, ¿sabes qué? Yo me emito de broncas, me aprendí el, el nombre y esto nos dijeron que es un mecanismo de rodillera. Ok, pero alguien puede decir, ¿qué crees? Yo no me aprendí los nombres y el profe me enseñó que esto es un mecanismo combinado, en serie, pero al decir que es combinado tengo que especificar qué mecanismos están implícitos. Entonces tengo un 4 barras más un manivela, biela, corredera. ¿Dónde está el 4 barras? Es el fijo, que es el 1, manivela 2, acoplador 3 y en este caso balancín 4. ¿Sale? Aquí estoy definiendo mi 4 barras. Aquí está. Pero en el MVC sigo teniendo el fijo, que es común. El 4, que si tú te das cuenta es el elemento de salida del 4 barras, ahora es el elemento de entrada del MVC, la biela 5 y el elemento número 6. De cualquiera de estas dos formas es válido, precisamente, clasificar a tu mecanismo. No sé si quedó un poquito clara tu duda o ya la amplié. Sí, profe, muchas gracias. Va, ya está. Continuando con los mecanismos de 4 eslabones, chicos, chicas, vamos ahora con lo que conocemos o se conoce como el mentado yugo escocés. En el caso del mecanismo del yugo escocés, aquí como lo ven, sale por esa razón se conoce como un mecanismo de 4 eslabones. Tenemos el fijo, manivela 2, acoplador 3 y elemento de salida número 4. A este mecanismo también se le llega a considerar que es un mecanismo con deslizamiento relativo, pero en traslación. ¿Por qué les digo esto? El elemento 4, nenas, es una guía, pero esta guía se mueve. ¿Qué movimiento desarrolla el elemento 4? Una traslación rectilínea. Por esa razón se dice que se desarrolla o es un mecanismo con deslizamiento relativo en traslación. Aguas con el elemento 3. El elemento 3, en este caso, es una corredera, ¿sale? Esa corredera no desarrolla movimiento plano general a pesar de ser un acoplador. En este caso, este acoplador o el elemento 3 o la corredera, como le quieren llamar, desarrolla un movimiento de traslación curvilínea, ¿sale? ¿Qué ventaja tiene este mecanismo o qué virtudes? Que, por ejemplo, en la vida real, generalmente lo van a ver así, sin necesidad de que exista un acoplador. En este caso, ¿qué diferencia el dibujo de arriba y el de abajo? Que aquí todas las conexiones son de 1 grado de libertad y en este caso aparece una conexión de 2 grados de libertad, ¿vale? Ojo, aquí tengo fases de bloqueo, la respuesta es sí. ¿Hasta cuántas? Hasta 4. ¿Cuáles van a ser ellas? Cuando la manivela quede perpendicular a cualquiera de las dos correderas. Por ejemplo, a 0 grados queda perpendicular al elemento número 3, por lo tanto, también se denomina como una posición extrema o una fase extrema, sí, posición extrema, perdónenme, o una fase de trabamiento. Es lo más a la derecha que puede desplazarse el elemento número 4. A 180 grados, el elemento 2 vuelve a quedar perpendicular al elemento 3, por lo tanto es lo más a la izquierda que puede desplazarse la corredera número 4. ¿Vale? Tenemos esas dos. Pero además, a 90 y a 270 grados, la manivela queda perpendicular a lo que es el elemento 4. En esos casos se denomina como una fase crítica. ¿Vale? Al igual o es el equivalente al MVC. Y una de las características que tiene este mecanismo es que nos pudiese llegar o se nos puede llegar a generar ya sea una onda senoidal o una onda cosenoidal de un punto que está situado precisamente sobre lo que es el acoplador. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Yo sí tengo una duda. Va. Dime. Bueno, en el primer apunte que había mandado, en donde definía lo que era corredera, decía que si la guía era móvil, entonces había un deslizamiento relativo, ¿no? Ajá. Pero si en este caso no tenemos corredera, nada más un punto, sigue siendo deslizamiento relativo. Sí. Ah, ok, Sí, gracias. nada más que la conexión cambia, que en ese caso es una conexión de 2 grados de libertad. Y si hay corredera, hay 2 conexiones de 1 grado de libertad. Es lo único que cambia. Ok, gracias. Uh-huh. Continuando con los mecanismos de 4 eslabones, específicamente también tenemos lo que es el mecanismo de colisa o también conocido como tercera inversión del manivela biela corredera. ¿Vale? En este caso también se denomina como un mecanismo con deslizamiento relativo, pero en rotación. ¿Por qué en rotación? Porque el elemento número 4, aquí si se dan cuenta,
está pivotado, está articulado respecto al fijo, por lo tanto su movimiento es un movimiento de oscilación, una tendencia a rotar. Nuevamente, tenemos lo que es un acoplador. En este caso, el acoplador efectivamente desarrolla movimiento plano general. Una variante, como ahorita lo mencionaba su compañero, aquí ya no tengo acoplador, sin embargo, aquí aparece una conexión de 2 grados de libertad y los movimientos se mantienen, ¿vale? Una rotación contra una oscilación. En este caso se dice, o se puede llegar a considerar a esta parte que estoy señalando o encerrando con mi dedo como una conexión directa entre una manivela y un balancín. Esta es una conexión indirecta entre una manivela y un balancín. Es lo que se diferencia, se puede decir así. Si a ese mecanismo de colisa yo le coloco o se le llegaran a adicionar 2 eslabones más, específicamente una biela y una corredera, en este caso da lugar o se forma lo que es el mecanismo de Woodward o mecanismo de cepillo. ¿Qué es lo que ocurre? También lo podemos clasificar como un mecanismo combinado conectado en serie, en ese caso un mecanismo de colisa y por otro lado un manivela, biela, corredera, pero descentrado, ¿vale? En este caso, el mecanismo de colisa efectivamente también tiene fases críticas de bloqueo o de trabamiento. ¿Cuáles van a ser ellas? Nuevamente, cuando la manivela quede perpendicular al desplazamiento de lo que es la corredera. En ese caso, quede perpendicular a lo que es la guía número 4. Quedaría perpendicular por acá arriba y por acá abajo. Esas serían 2 fases de bloqueo. Las otras 2 aparecen cuando la manivela, la corredera y la guía, en ese caso, se vuelven una línea recta o se alinean, que sería a 0 grados o a 180 grados. Este mecanismo es el equivalente a cómo funcionan precisamente los cilindros hidráulicos, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia? Que evidentemente nosotros no vemos esta corredera como tal, sino que vemos un émbolo o un vástago. El vástago es el equivalente precisamente a lo que es la corredera, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? Profe, tengo Vale. otra duda. Dime. Bueno, Venga. me surgió, pero la verdad no estoy seguro. Bueno, es que Tú dale, no pasa nada. la corredera Ajá. la hemos estado usando en algunos casos como un acoplador, ¿no? Así es. Pero cuando es solo un punto, ¿se sigue llamando corredera o No, no? No. no. Ok. ¿Por qué razón? Una corredera como tal es esto. Es un cuadrito o un rectángulo, como le quieras llamar. Eso es una corredera. Un eslabón Aquí no, en sí. aquí no hay, ajá, es un eslabón. Aquí como tal no hay corredera. Aquí si te das cuenta, son 4 eslabones, aquí son 3. Casualmente desaparezco, en este caso, a la corredera intermedia. Aquí esto se llama collarín propiamente. Aquí no hay ni collarín ni hay corredera. ¿Sale? Ojo, los tipos de movimiento, este collarín o corredera desarrolla plano general. Este punto es el que desarrolla plano general. Es lo único que cambia. Con más eslabones, todas las conexiones son de 1 grado de libertad. Con menos eslabones aparecen conexiones de 2 grados de libertad. Ok, profe. Y en el caso de, bueno, cuando tenemos punto muerto inferior y superior, son fases críticas de bloqueo, ¿no? Ajá. Sí. Pero cuando, suponiendo aquí la manivela es paralela al eslabón fijo 1, esas son La de trabajamiento. manivela queda perpendicular o alineada. ¿A eso te refieres? Bueno, se supone que es cuando queda alineada así con el 1, ¿no? Es paralela. Ajá. Esas son, Puedes interpretarlo como paralela, alineada o colineal. ok, Esas son fases de trabamiento. ya no de bloqueo. Es lo mismo, trabamiento o bloqueo es lo mismo. Ok, gracias. Profe, Mande, me surgió otra pregunta. dime. Por ejemplo, si tuviera, o sea, hablando del collarín que está en, creo que es el primero, ajá, Ajá. ahí se tendría entonces lo que usted dijo que era una conexión de 2 grados de libertad o es, No, no. La conexión de 2 grados de libertad aparece aquí. ok, Ojo, chicos, chicas, ahí se me están confundiendo feo en el sentido de decirles, bueno, qué es un par cinemático? Es la unión de 2 o más eslabones, ¿sale? Ojo, aquí, denme un segundo. A ver, ahí.
Aquí, este puntito, ¿quién y quién se está uniendo en este punto, chavos? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3, por lo tanto aquí hay un par, ¿cierto? Específicamente este par es un par de revoluta. ¿Por qué razón? Gracias a esta conexión, el elemento 3 rota o sigue la trayectoria del elemento 2. Hace esto. Pero aquí adentro, chicos, ¿quién y quién se une? Nena. O nenes. 3 y 4. 3 y 4. Se une 3 y 4, pero ahí hay un deslizamiento. Ahí aparece un par prismático. ¿Por qué? Porque la corredera está obligada a subir o bajar colinealmente al elemento 4. Ojo, aquí hay dos movimientos, pero de dos distintas superficies. No sé si me explico, nena. Rota respecto a 2 y desliza respecto a 4. Entonces, Nena. sí. ¿Sí me Ok, escuchas? aguántame ahí. Voy. Sí, dame un segundo. Ah, ok. Voy. Ahora, ¿qué pasa aquí, nena? Este punto sigue girando junto con 2, ¿cierto? Pero además, ese punto desliza respecto de 3. Aquí en este punto hay un J2. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. O sea que si el punto, o sea, está, ¿cómo decirlo? Se mueve respecto a dos eslabones diferentes, ¿no? Ajá, Ahí es donde hay 2 grados de libertad. exacto. Ah, ok. Ah, bueno. Gracias, profe. Va, ya está. Vientos. Más dudas, nenas, porque ya casi termino. Bueno, si no, ya me dicen. Continuando con los mecanismos de 4 eslabones, continuamos hablando, pero ahora sobre el mecanismo que se le conoce como de doble corredera. Ya se los había más o menos platicado. Evidentemente, al decir que es un doble corredera, estoy uniendo mediante un acoplador precisamente a 2 correderas. Ojo, estas correderas pueden ser perpendiculares, pueden tener cierta inclinación, pueden estar sobre guías fijas paralelas, no pasa nada. ¿Sale? Este mecanismo, generalmente, el movimiento de entrada, generalmente, no siempre, se le da en el acoplador o en su defecto se pueden dar en cualquiera de las correderas, pero en la gran mayoría siempre es en el acoplador. Este mecanismo tiene 2 fases de trabamiento y de bloqueo, hasta 2 fases, perdón, hasta. ¿Cuáles van a ser estas? Cuando el acoplador quede perpendicular a cualquiera de las correderas. Una fase sería vertical y otra fase sería horizontal. ¿Vale? Entonces, esto también es mecanismo de 4 eslabones, ¿vale? O considerado de 4 eslabones. Pasamos a la aumentada corredera de Rabson, que es un equivalente, ojo, equivalente a lo que es un mecanismo de Colisa. ¿En qué difiere? Que el elemento 4 en este caso es otra corredera. Esta corredera evidentemente desarrolla traslación rectilínea. El elemento 3 o el collarín desarrolla un movimiento plano general y nuestro elemento de salida vendría siendo un balancín. ¿Hay otra variante de este? Sí, es desaparecer o quitar el collarín y aparece una conexión de 2 grados de libertad, ¿vale? ¿Volvemos a tener fases de bloqueo aquí? Sí, las volvemos a tener y específicamente es o van a ser cuando el elemento 4 quede perpendicular, ¿sale? A lo que es el desplazamiento de la corredera. ¿Sabes? Y finalmente, ya para terminar esta parte, vamos a ver lo que es la mentada cruz de Malta o rueda de Ginebra. Un poquito lo que les explicaba que eran los motores a pasos. Mecánicamente convertimos o tenemos un movimiento intermitente de un movimiento de rotación a una oscilación o una rotación parcial, mejor dicho, es la manera correcta, utilizando lo que es la cruz de Malta. Se considera un mecanismo de 4 eslabones. ¿Por qué razón? Porque tenemos una corredera intermedia. Aquí el riesgo que tenemos es precisamente que la corredera no llegue a coincidir con lo que es la ranura. Generalmente y en la mayoría de los casos se recurre a esto. Desaparecemos la corredera nuevamente. Aparecen las conexiones de 2 grados de libertad y es más funcional de esta manera. ¿Tenemos fases de trabamiento? Sí, sí las tenemos. Específicamente es cuando este punto se alinee con estos dos. En ese caso es una fase de trabamiento o de bloqueo. ¿Cuál va a ser? Cuando estén precisamente totalmente a 0 grados, por ejemplo.
Pero también podemos declarar que tenemos una fase de trabamiento, ¿sale? Cuando el punto no esté en contacto con las ranuras. También podemos decir ahí que se tienen o podemos expresarlo como una fase de trabamiento o de bloqueo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Nenes, nenas. Tengo una duda, profe. Dime. Un poco aparte de esto. Pero Dime. bueno, si tenemos una guía, en el caso que esta guía no sea, o sea, que esta guía sea móvil, Ok. y tenemos un punto dentro de ella, o bueno, no Ok. sé, no importa si es un punto o una corredera. Ok. El caso que se mueva hasta los extremos, pero no pueda salir aunque esté abierta. Aunque la guía esté abierta, no puede salir porque los demás eslabones, al Ah, estar unidos, ah, no le permiten que salga. aguántame tantito, espérame tantito, para ir traduciendo la duda a un dibujo. Tenemos una guía que está abierta, dices tú. ¿A esto te refieres? ¿Que está abierta? Sí. Va, ya está, listo. ¿Qué más? Y tiene otro eslabón que se está moviendo un punto, o ya sea un punto, una corredera, pero por la geometría o por cómo están, eh, ya sea remaches o algo, el otro eslabón no pueda salir. En ese caso, esa guía es, bueno, ahí se haría un par abierto o uno cerrado. ¿Así? Sí, Ok, par cerrado. cerrado, Claro, porque no ¿por qué puede salir. razón? Exacto. Me refiero, por ejemplo, o en el caso de los pares abiertos, nenes, nenas. El de leva seguidor. Exacto. En este caso, ¿qué obliga al seguidor o al elemento 3 a estar en contacto con la leva? Nada más su peso o su propio peso. En ese caso, este contacto es un par abierto. De hecho, cuando casi al final, creo, es que no recuerdo bien la ubicación, pero de que vienen sus notas. Se les comenta, o ahí dice el párrafo, que la gran mayoría de los pares aplicados en los mecanismos son pares cerrados, salvo casos, ¿eh? Por eso les digo, en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar precisamente que la transmisión del movimiento siempre se ocurra. En los casos, por ejemplo, de los pares abiertos como la leva con el seguidor, por ejemplo, en ese caso corremos el riesgo de que si alguien llega y levanta, la leva sigue girando, pero ya no transmite un movimiento a la salida, ¿vale? Cuando nos volvamos a ver, si se me pasa, se me olvida, menciónenme lo de la leva. En el laboratorio tengo varias levas, o bueno, algunas muestras de levas, precisamente para demostrarles esta parte, ¿vale? Mande, ¿qué onda? Dime. Ujú. Ok, cerrado. Ok. Para- de inicio, no es un engrane. A eso se le conoce como un mecanismo de trinquete. Está o cae dentro de los mecanismos unidireccionales. ¿A qué me refiero? Que nada más te permite el giro hacia un sentido. Parece ser que es un engrane porque es una pieza dentada, pero esa pieza dentada, bueno, no tengo uno aquí a la mano, tiene una pequeña uñeta. Esa uñeta nada más permite que gire hacia un sentido, ¿sale? Pero, ¿qué crees? Esa uñeta tiene un resorte. Ese resorte, o por el hecho del resorte, lo obliga siempre a estar en contacto. No sé si ubican, por ejemplo, han visto los camiones de carga que fijan la carga con unas cintas. Generalmente son unas cintas que dicen quinedín o algo así. Tiene un nombre, no recuerdo, las eslingas, exacto. En el, exacto. En cómo funciona una eslinga. Nosotros damos un movimiento como de balance, déjenme llamarlo así, y empezamos a tensar precisamente la correa. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren aflojar la correa? ¿Qué es lo que hacen? Liberan un pequeño seguro.
que está alimentado por un resorte, ¿cierto? Al momento de que yo libero ese resorte o separo, déjenme llamarle así, lo que es la uñeta, que es algo equivalente a esto, o sea, yo levanto esto, esta chiva puede girar ya para cualquier lado. Ojo, esos se llaman mecanismos unidireccionales. Su condición sería cerrado. Vale. Más dudas, nenes, nenas, preguntas. ¿No? Ya está. Pues nenes, nenas, por mi parte el día de hoy ya es todo. Y prácticamente la siguiente clase, que es el viernes, hago una presentación y les hablo de las otras 13, ¿cómo se llama? Clasificaciones de los mecanismos. Si no hay dudas, si no hay más preguntas, nenes, nenas, cuídense mucho, pásenlo muy bien. Nos vemos el viernes. Chao. Nos vemos. Gracias, profe. Bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Mande, ¿qué onda? ¿Te doy mi nombre? Me lo mandas por Telegram, hijo, porque ya casi empiezo mi otra clase, porfa. Ah, sí, está bien. Porfa, ¿vale? Sí, profesor. Ya está. Gracias. Chao.